Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Primera entrevista del jefe de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, tras 27 meses de haber abandonado el proceso de paz para retomar las armas. En exclusiva con Noticentro 1 CMI, Márquez hace un llamado al próximo gobierno para que busque una paz completa con todos los grupos alzados en armas, incluidos los nuevos paras. Dice que el acuerdo fue traicionado por el Estado colombiano y lanza críticas a los representantes del partido Comunes. El comisionado de paz le responde a estas afirmaciones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Un nuevo desplazamiento se registró en el departamento del Chocó tras los fuertes combates que se registran entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Las autoridades en el Bajo Baudó pidieron al gobierno nacional una pronta solución a esta crisis humanitaria. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El Tribunal de Cundinamarca da vía libre a los cambios en la ley de garantías. Tras esta decisión, el Consejo de Estado tiene 10 días para pronunciarse de fondo sobre los cambios que hizo el Congreso a la solicitud del gobierno. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Llamado de alerta de la Organización Mundial de la Salud. La nueva cepa Omicron del COVID es un riesgo muy alto para el planeta. El organismo asegura que hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a la Omicron, pero alerta que tiene una altísima probabilidad de propagación mundial. Más países de Europa confirman nuevos casos de contagio con la nueva cepa del COVID. La nueva cepa Omicron ya llegó a Norteamérica. Canadá confirma los primeros contagios. Presidente Biden dice que Omicron es preocupante, pero no hay que caer en pánico. Presidente de Pfizer asegura que la farmacéutica podría tener una vacuna contra la nueva cepa de COVID en 95 días. Aumenta el número de víctimas por el terremoto en Perú. Xiomara Castro, virtual ganadora y primera mujer en la presidencia de Honduras. Escándalo en Venezuela. Justicia chavista suspende proclamación de candidato opositor que habría ganado elección en el estado natal de Chávez. Barbados abandona el Reino Unido y esta noche se convierte en la república más joven del mundo. Impresionantes imágenes. Poderoso vendaval en Turquía causa 4 muertos y más de 20 heridos. El presidente y cofundador de Twitter renuncia. En entrevistas Canal 1, Ingrid Betancourt revela detalles del nacimiento de la coalición del Centro Esperanza. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud dijo que la variante Omicron del coronavirus es un riesgo muy alto para el mundo. Este organismo internacional explicó que hay muchas incógnitas sobre esta cepa y aseguró que hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte asociada a ella. Agregó que Omicron tiene el potencial de ser la cepa dominante en el mundo. Es probable que la variante Omicron se propague internacionalmente, lo que representa un riesgo global muy alto, donde los aumentos repentinos de COVID-19 podrían tener consecuencias graves en algunas áreas. Así lo afirmó la OMS en un informe técnico, en el cual también aseguran que se necesitan investigaciones para comprender el potencial de la nueva cepa. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. El organismo afirma que aún no hemos acabado la lucha contra la pandemia. Destacan que la desigualdad en el reparto de vacunas sigue demostrando los errores de gestión de la actual pandemia, en el que el 80% de las dosis en el mundo han ido a los países del G20. We should all be wide awake to the threat of this virus. But Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. Además aseguran que el mundo está atravesando un ciclo de pánico y negligencia y que los logros obtenidos con tanto esfuerzo podrían desaparecer.
Por su parte, los ministros de Salud del G7 declararon que la cepa Omicron del coronavirus requiere medidas urgentes. En un comunicado conjunto, tras la reunión de emergencia convocada por Londres, indicaron que la cepa es altamente contagiosa y que podría tomar varias semanas conocer los riesgos de transmisión y mortalidad. La variante sudafricana se expande rápidamente por Europa, por lo que el gobierno del Reino Unido convocó a una reunión urgente de los ministros de Sanidad del G7, además de la Unión Europea como invitada, con el objetivo de abordar la Omicron. Los ministros lanzaron una advertencia sobre la nueva cepa. La comunidad internacional se enfrenta a la amenaza de una nueva variante altamente transmisible del COVID-19, que requiere una acción urgente. Subrayando la importancia estratégica de garantizar el acceso a las vacunas, se comprometieron a mantener sus promesas de donación, así como apoyar la investigación y el desarrollo. Al mismo tiempo abordaron la desinformación sobre las vacunas, algo que en algunas partes del mundo ha provocado resistencia contra la inoculación. En diciembre se celebrará una nueva reunión en la que se comprometerán a colaborar estrechamente con la OMS y los socios internacionales para compartir información sobre esta cepa. Hay alerta en toda Europa por la detección de contagios de la variante Omicron que empieza a propagarse en el viejo continente, donde al menos media docena de naciones han confirmado casos con esta cepa, mientras aumentan las restricciones por la cuarta ola que actualmente golpea el territorio europeo. Desde que la semana pasada se desataron las primeras alertas por la nueva variante del coronavirus denominada Omicron y que la Organización Mundial de la Salud clasificó como preocupante, Europa ha experimentado un alarmante aumento de los contagios con esta cepa que los científicos aún están estudiando para tratar de averiguar su peligrosidad. Y más de media decena de naciones europeas han localizado infectados y todos los casos son viajeros procedentes del sur de África o tienen relación con ellos, por lo que no se sabe si esta se encuentra circulando ya por el viejo continente ni en qué grado. Además, se han endurecido los controles y suspendido los vuelos desde 7 países de esta región. La aparición de Omicron llega en un momento en el que las alarmas ya habían saltado en Europa por el incremento de casos, a los que muchos estados estaban respondiendo con el endurecimiento de las medidas sanitarias y vacunaciones obligatorias. Bélgica fue la primera nación europea en confirmar la presencia de la nueva variante, presente también en Portugal, donde se desató un foco en un equipo de fútbol, además de Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, República Checa y más recientemente España. La nueva cepa Omicron ya llegó a Norteamérica. Canadá confirmó los 2 primeros casos de contagio con esta variante del coronavirus. El gobierno canadiense anunció que detectó los primeros casos de la nueva cepa de coronavirus Omicron en 2 viajeros que habían estado recientemente en Nigeria. Ambos pacientes se encuentran aislados en la ciudad de Ottawa, mientras las autoridades de salud pública rastrean sus contactos. Estos contagios son los primeros casos detectados en el país y los primeros confirmados en América, mientras las autoridades brasileñas investigan un contagio sospechoso de un pasajero procedente de Sudáfrica. Canadá anunció que prohibirá la entrada del país de todos aquellos extranjeros que en los últimos 14 días hayan viajado por 7 países del sur de África. Además, los canadienses que hayan viajado por el sur de este continente necesitarán una prueba negativa antes de poder embarcar con destino a Canadá. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a la calma. El mandatario dijo que la nueva variante del COVID sí es motivo de preocupación, pero que no se debe caer en el pánico. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la nueva variante del coronavirus Omicron es un motivo de preocupación, no un motivo de pánico, mientras las autoridades sanitarias se preparan para que se detecten los primeros casos de la nueva variante en el país. Sooner or later, we're going to see cases of this new variant here in the United States. We'll have to face this new threat just as we faced those that come before it. Today, there are 3 messages about the new variant that I want the American people to hear. First, this variant is a cause for concern, not a cause for panic. El mandatario estadounidense también alentó a la población a recibir la vacuna completa contra el COVID-19, a los que no se han colocado la dosis de refuerzo y a los que se rehúsan a recibirla. The best protection against this new variant or any of the variants out there, the ones we've been dealing with already, is getting fully vaccinated and getting a booster shot. Most Americans are fully vaccinated, but not yet boosted. If you're 18 years or over and got fully vaccinated before June the 1st, go get the booster shot today.
Biden afirmó que las nuevas restricciones de viaje que implementó su administración, que entraron en vigor este lunes a 8 países africanos, le dan a Estados Unidos más tiempo para responder. Además, aseguró que no habrán medidas de confinamiento. El primer ministro japonés Fumio Kishida decidió suspender la entrada de los visitantes extranjeros de todo el mundo para protegerse contra la variante Omicron COVID-19. La medida, que entra en vigor mañana, se tomó para evitar el peor de los escenarios y será temporal hasta que se aclare la información sobre la variante Omicron y su alcance. Por su parte, el presidente de Sudáfrica puso en duda el nivel de riesgo de la nueva cepa del COVID y criticó la decisión de varios países de cerrar sus fronteras aéreas. Mientras la nueva variante continúa extendiéndose por todo el mundo, sembrando preocupación y empujando a cada vez más países a cerrar una vez más sus fronteras a los viajeros extranjeros, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, puso en duda su peligrosidad y criticó las restricciones de viajes. We call upon these countries that have imposed travel bans on our country and our other Southern African sister countries to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed before any further damage is done on our economies and to the livelihoods of our people. There is no scientific justification whatsoever for keeping these restrictions in place. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció a Sudáfrica por su transparencia y rapidez al compartir datos sobre Omicron y dijo que es un modelo de cooperación internacional que está ayudando a salvar vidas. Y desde el gobierno de China prometieron 1.000 millones de dosis de sus vacunas para los países africanos. El presidente de la farmacéutica Pfizer anunció hoy que la compañía trabaja en el desarrollo de una nueva vacuna contra la nueva cepa Omicron y explicó que podría estar lista en 95 días. La farmacéutica estadounidense Pfizer ya comenzó a trabajar en una nueva versión de su vacuna anti-COVID dirigida más específicamente a la variante Omicron en caso de que el inmunizante actual no sea lo suficientemente eficaz contra esta variación. We have made multiple times clear that we will be able to have a vaccine in less than 100 days. We built one for Delta that we didn't need to use because the current vaccine is very effective against Delta, and we built one for Beta, which also we didn't have to use. So we will build one at risk right now for Omicron that will be used only in case we need it, if we see that the current one doesn't work. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, también se pronunció sobre la píldora anti-COVID desarrollada por la farmacéutica para tratar la enfermedad y dijo que demostró una eficacia del 89% contra las hospitalizaciones y muertes en ensayos clínicos, además que fue desarrollada con la idea de que iban a aparecer mutaciones del virus. La propagación del coronavirus en Alemania no da tregua y la nación europea sigue registrando nuevos máximos cuando en la última jornada hubo 30.000 casos de COVID-19. El país marcó una incidencia acumulada récord durante la última semana. Que se tuviera que adelantar la reunión entre la nueva coalición del gobierno de Alemania y los poderes regionales para mañana, pese a que estaba programada para el jueves 9 de diciembre, evidencia la gravedad de la crisis desatada por la cuarta ola de la pandemia que golpea a esta nación que registra máximos de incidencia de contagios casi a diario. De hecho, la canciller alemana en funciones, Angela Merkel, el aspirante a sucederla, Olaf Scholz, y líderes regionales abordarán de urgencia posibles restricciones a escala nacional para responder a la situación. La propagación del coronavirus en Alemania no da tregua y la nación europea sigue registrando nuevos máximos, cuando en la última jornada se registraron más de 30.000 casos y el país marcó una incidencia acumulada récord durante la última semana que trepó a 452,4 casos por cada 100.000 habitantes. Se acelera la inflación en Europa. Alemania y España experimentaron su mayor aumento en casi 30 años, en gran medida impulsada por los problemas de suministro mundial y la escalada de los precios de la energía. La inflación en Alemania, la principal economía europea, se disparó en noviembre hasta el 5,2%, su máximo nivel interanual desde 1992, según las cifras aún provisionales difundidas por las autoridades estadísticas de la nación europea, justo cuando la crisis energética de las últimas semanas impulsó un aumento del 22% en el sector, mientras que los alimentos se encarecieron un 4,5% con respecto a noviembre de 2020, mientras crece el debate sobre la pérdida del poder adquisitivo de los hogares alemanes.
Aunque el gobierno prometió que unos 3,5 millones de empleados del sector público y civil en Alemania recibirán un aumento salarial de 2,8% y un bono de 1.300 euros el año entrante, mientras que la posibilidad de que los precios den una tregua en la recta final del año se desvanece en España, donde la inflación subió en noviembre 5,6% respecto al año pasado, 2 décimas por encima de la registrada en octubre y su nivel más alto desde septiembre de 1992, hace casi 3 décadas. En otros temas, las autoridades del Perú confirmaron un aumento en el número de personas heridas a causa del terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter que sacudió a ese país. Los damnificados por el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter ocurrido el domingo en Perú se elevaron a más de 2.400, mientras los heridos siguen siendo 12 de carácter leve según el nuevo reporte de daños. La población damnificada se ha quedado sin hogar, ya que el sismo destruyó 117 casas y dejó 376 viviendas inhabitables por daños irreparables. ¡Agarra a la niña! Hay más de 1,5 kilómetros de carreteras destruidas en diversos puntos y más de 5 kilómetros afectados por derrumbes y desprendimientos que han bloqueado algunas de las principales arterias de comunicación de la Amazonía peruana. En la zona permanece desde ayer el presidente de Perú, Pedro Castillo, que llegó a los lugares más afectados para atender de primera mano a la población y coordinar la ayuda y las evacuaciones. La izquierdista Xiomara Castro es la virtual ganadora de las elecciones presidenciales en Honduras, a la espera de la oficialización de los resultados que le dieron una amplia ventaja sobre el oficialista Nasri Asfura. La primera mujer que gobernará ese país centroamericano hizo un llamado a la unidad. En las elecciones presidenciales de Honduras, en las que se inscribieron 15 candidatos, la izquierdista Xiomara Castro reivindicó el triunfo con una ventaja de casi 20 puntos tras el escrutinio de más de la mitad de las papeletas. Lidera los resultados de los comicios con más del 54% de los votos. De acuerdo a la normativa, el Consejo Electoral tiene 30 días para dar a conocer a la opinión pública los resultados finales de las votaciones y proclamar al sucesor del actual mandatario, Juan Orlando Hernández. ¡Vamos! Si Xiomara Castro, de 62 años, esposa del depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, gana la contienda electoral, sería la primera mujer en ocupar la máxima jefatura del Estado y pondría fin a 3 mandatos consecutivos en el poder del Partido Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el oficialismo, ordenó suspender el conteo de votos en Barinas, que es el estado natal de Hugo Chávez y donde por más de 20 años ha gobernado su familia. Al parecer estaría a punto de ganar el opositor Freddy Superlano. Asegurando que existen procedimientos y averiguaciones administrativas y penales y se encuentra inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público, el TCJ, controlado por el chavismo, inició una arremetida contra el opositor Freddy Superlano, quien se proclamó ganador de la gobernación de Barinas, la cual competía contra el hermano de Hugo Chávez. Sin embargo, la justicia oficialista ordenó a las autoridades electorales suspender el conteo de votos en este estado, que es el único sin resultados tras las elecciones regionales del 21 de noviembre y donde una victoria de Superlano pondría fin a más de 20 años de hegemonía del clan Chávez, que son el poder absoluto desde 1998. Para Superlano, sería una mala señal ante Venezuela y el mundo que se desconozca la victoria de los ciudadanos, pues tendría un costo para todos, especialmente para el gobierno, que ha tratado de barnizar el sistema electoral. Aunque la resolución abrió la puerta para que este opositor sea sometido a una persecución judicial. A partir de esta noche, la caribeña isla de Barbados cortará los lazos con la monarquía británica para convertirse en la república más joven del mundo. La reina Isabel II tendrá un reino menos después de esta semana, cuando Barbados rompa sus vínculos imperiales finales con Gran Bretaña al declararse una república. Es la primera vez en casi 3 décadas que un reino ha optado por remover a la monarca británica como jefa de Estado. Su actual representante, la gobernadora general Sandra Mason, la sustituirá en ese cargo. La antigua colonia británica, que obtuvo su independencia en 1966, revivió su plan de convertirse en una república en septiembre y hoy lo logró y se convirtió en la república más joven del mundo. Mason, una exjurista de 73 años, presentará juramento como la primera presidenta de la isla de poco menos de 300.000 habitantes en una ceremonia que incluirá desfiles militares con el príncipe Carlos, heredero del trono británico, como espectador.
Intensas lluvias en la costa norte de España provocaron desbordamientos de ríos e inundaciones en las regiones Cantabria y País Vasco, donde parte de la ciudad de Bilbao quedó literalmente bajo el agua. Los últimos coletazos de la borrasca Arwen han provocado fuertes lluvias y siguen complicando la vida en la mitad del norte de España, donde varios ríos se desbordaron y provocaron graves inundaciones, especialmente en las regiones de Cantabria y el País Vasco, donde los represamientos de agua anegaron calles y carreteras, viviendas y negocios. De hecho, diversas localidades vascas, entre ellas Bilbao y Alonsotegui, quedaron literalmente bajo el agua y varias personas tuvieron que ser rescatadas de sus vehículos completamente sumergidos, aunque de momento no se registra ninguna víctima fatal. El fuerte temporal de viento que azota Estambul y otras provincias de Turquía causó 4 muertes y 19 heridos en algunos distritos de la metrópolis turca. Los vientos superiores a los 120 kilómetros por hora han causado olas de hasta 3 metros. Han derribado árboles, volado tejados y al menos 2 camiones se volcaron bloqueando el tráfico en una concurrida autopista de Estambul. La alerta meteorológica de nivel naranja, la segunda más importante en la escala, abarca a más de una quincena de provincias y a otras 35 que se encuentran en alerta amarilla. Jack Dorsey, cofundador de Twitter en 2006 y director ejecutivo de la compañía desde 2015, anunció su renuncia al cargo con efecto inmediato. En un mensaje que publicó en su cuenta personal en esta plataforma, Dorsey explicó que una de las razones por las que después de 16 años de trabajar para Twitter decidió tomar la decisión es que la compañía está preparada para dejar atrás a sus fundadores, quienes recientemente se han convertido en un limitante punto del fracaso. Dorsey será reemplazado por el indio estadounidense Parag Agrawal, quien ingresó a la compañía en 2011. Noticentro 1, CMI. Una paz completa que incluya a disidencias y a nuevos grupos paramilitares, propone alias Iván Márquez. Márquez habla por primera vez desde que abandonó proceso de paz. Critica al gobierno y al partido comunes. Comisionado de paz responde: Márquez incumplió los acuerdos y la única alternativa que tiene es entregarse, dice. Organización Panamericana de la Salud pide fortalecer vacunación para enfrentar nueva variante del COVID. Masivo desplazamiento en el Chocó por combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Tribunal de Cundinamarca da vía libre a cambios en ley de garantías. Alistan reajuste en tarifas de parqueaderos en Bogotá. Caos y congestión en primer día de pico y cédula para renovar el pasaporte. Denuncian venta de carnés de vacunación falsos. Cobran hasta 300,000 pesos. Reunión esta noche de la coalición de experiencia. Lanzan críticas a la recién creada coalición de Centro Esperanza. El viernes arranca negociación para alza en salario mínimo. Informalidad y pobreza, primeros temas. Acción de Nutresa se dispara, pero no se presentan ofertas para compra de la compañía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Luego de 27 meses de haber retomado las armas y de haber abandonado el proceso de paz, el ahora comandante de la llamada Segunda Marquetalia, Iván Márquez, concedió su primera entrevista. Lo hizo en exclusiva para Noticentro 1 CMI. Llamó al nuevo gobierno a buscar la paz completa con todos los actores armados, incluidos los que llamó nuevos paramilitares. Márquez defendió el acuerdo de paz de La Habana y lanzó dardos contra los ahora integrantes del Partido Comunes. El comandante de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, dice que aspira a que un nuevo gobierno se la juegue por la paz completa con todos los sectores. Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Márquez defiende el acuerdo de paz firmado en La Habana. El acuerdo de La Habana fue el parte del más hermoso sueño de paz que pudimos ofrecerle a Colombia hace 5 años. Nada más elevado, más justo que ponerle fin a una guerra para devolverle al pueblo el sagrado derecho a la paz,
que supone el derecho a la vida como condición indispensable para el disfrute de los demás derechos. Fue un honor haber participado en tan sublime intento. Acusa al Estado colombiano de traicionar el acuerdo. Por supuesto, la traición es del Estado. ¿De quién más va a ser? El Estado violó el principio de toda negociación, conocido como Pacta Sunt Servanda, que establece claramente que los acuerdos son para cumplirlos. No solo los incumplió, sino que se creyó investido de potestades para modificar el texto firmado por los plenipotenciarios de las partes. Destaca del acuerdo la creación de la JEP. El acuerdo creó un nuevo derecho, la Jurisdicción Especial para la Paz, que permitió superar el derecho penal del enemigo que obstruía el entendimiento entre las partes. Jurisdicción que tanto odian los enemigos de la concordia como el presidente actual. Pide acabar la barbarie contra los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Las masacres no cesan y el presidente pretende suavizarlas con eufemismos que enajenan, como ese de rebautizarlas como asesinatos colectivos. No estamos pidiendo que les coloquen nombres bonitos, casi neutros, señor presidente, sino que se le ponga punto final, definitivamente, a esa barbarie. Explica por qué decidió, junto a un grupo de reconocidos mandos de la exguerrilla de las FARC, volver a tomar las armas. Por la perfidia del Estado, por su traición al acuerdo de paz, porque el legislativo modificó el texto firmado por los plenipotenciarios de las partes sin consultar a la guerrilla. Lo sucedido con Santrich apresuró nuestro regreso al monte. Lo mismo que el intenso sobrevuelo de drones de inteligencia y la operación de comandos de fuerzas especiales en la región del Pato, que tenían la misión de asesinarnos al paisa Oscar y a mí. El comandante de la segunda Marquetalia dice que su grupo seguirá luchando por conseguir la paz. Una paz con dignidad humana, democracia y soberanía. ¿Qué pasará con las armas? Ellas serán, como dijo nuestro comandante Manuel, la garantía del cumplimiento de los acuerdos. Y finalmente, habla de sus excompañeros de armas, hoy integrantes del Partido Comunes. Sin ánimo de ofender ni polemizar, vemos muy poca actividad política y parlamentaria en ese partido para pelear por los derechos del pueblo, de la gente y de los mismos guerrilleros. Algunos de sus dirigentes más visibles pareciera que actúan para demostrarle al Estado que ya no son lo que fueron, que su antigua ideología revolucionaria ya no es un problema. Márquez anunció que retomó las armas el pasado 29 de agosto de 2019. Hasta hoy entrega su primera entrevista. El gobierno del presidente Iván Duque acaba de responder a las declaraciones de alias Iván Márquez, advirtiendo que el autodenominado jefe de la nueva Marquetalia es un narcotraficante que traicionó los acuerdos de La Habana. Según declaración que entregó a Noticentro 1 CMI, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo. El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, reaccionó hace unos minutos a las declaraciones que entregó a Noticentro 1 CMI, alias Iván Márquez, a quien define como un narcotraficante traidor de los acuerdos de La Habana. Es bueno decir que el señor Márquez se encuentra en la ilegalidad, es un delincuente y está dedicado al narcotráfico. Las cosas por su nombre. En segundo lugar, quien le incumplió al pueblo colombiano, quien le incumplió a la paz, fue él y quienes lo secundan. El gobierno del presidente Iván Duque, y así lo dicen los informes, estamos consolidando la paz con legalidad. En tercer lugar, los victimarios, quienes están produciendo los asesinatos a los líderes sociales, a los firmantes, a los defensores de derechos humanos, son precisamente las disidencias y los grupos armados organizados. Ellos son los victimarios. Y en cuarto lugar, el señor Márquez y el resto de grupos armados organizados en Colombia tienen tres caminos. El primero, que decidan ser neutralizados por la institucionalidad, por la fuerza pública. En segundo lugar, ser capturados. Y en tercer lugar, aquellos que están en estos grupos tienen la posibilidad de la ruta de la legalidad, del sometimiento. El comisionado Juan Camilo Restrepo ratificó la voluntad del gobierno del presidente Duque de mantenerse abierto al diálogo, pero solo con los grupos ilegales que suspendan sus actividades criminales.
Hubo un nuevo desplazamiento masivo en las últimas horas en el Chocó, esto tras fuertes enfrentamientos en la región. Enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo obligaron que 200 habitantes de la comunidad afrocolombiana El Pie de Ocampado del municipio del Bajo Baudó se desplazaran a la comunidad indígena Pitalito, ubicada a 15 minutos del lugar de los combates. Ellos huyeron por temor a ser asesinados o reclutados por estos grupos irregulares. Hoy le estamos pidiendo a los organismos de seguridad, a la Cruz Roja, para que entren hasta la zona y puedan ayudarnos con esta situación que estamos viviendo, a la fuerza pública que pueda hacer presencia en estas comunidades. Tanto la comunidad de Pitalito y las aledañas a la zona de combates están confinadas por la cercana presencia de los grupos armados ilegales que representan un peligro. Está la comunidad de Puerto Chichiliano que entran en confinamiento a raíz de esta situación. Se pide la ayuda del gobierno colombiano. Las autoridades indígenas denunciaron que estos enfrentamientos son repetitivos y se dan al interior de las comunidades. El ministro de Defensa, Diego Molano, calificó de asesinos a los miembros del grupo Primera Línea que le causaron graves heridas con machete a 2 policías en el sector de las Américas, esto es en el occidente de Bogotá. Estos son algunos de los encapuchados armados con machetes que bloquearon vías y se enfrentaron con la policía en el occidente de Bogotá. Queda en evidencia que la primera línea que delinque no son activistas, son asesinos que buscaban con esa tentativa de homicidio a partir de un machete, afectaron la integridad de 2 de nuestros policías. Según el ministro de Defensa, se trata de un nuevo grupo Primera Línea que apareció después de la captura de otras 2 organizaciones. La información que nos han dado es que están dentro de los conjuntos y dentro de los apartamentos y que hay un grupo especial que está financiando actividades y cada vez que salen les pagan con el fin de salir y cometer este tipo de delitos. Uno de los policías permanece hospitalizado por la gravedad de las heridas que recibió por la espalda. La Justicia Especial para la Paz llamará a juicio al coronel retirado del Ejército, Hernán Mejía, luego de que no aceptara su responsabilidad en 75 casos de falsos positivos. El coronel Mejía, excomandante del batallón La Popa de Valledupar, será la primera persona llamada a juicio por la JEP en sus 4 años de funcionamiento. Acaba de terminar una velatón de los indígenas en Veras que permanecen desde hace 62 días en el Parque Nacional en Bogotá. El acto se hizo en homenaje al pequeño que murió en el campamento indígena. William Parra, buenas noches. Adelante con la información. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues a esta hora podemos decir que de luto permanece este campamento que reúne a 14 comunidades indígenas, tal como usted lo señala, tras la muerte de este bebé de 1 año y 9 meses por un paro cardiorrespiratorio. Y justamente 2 entidades han anunciado que van a abrir investigaciones para determinar responsabilidades por la muerte de este menor. Por una parte la Personería de Bogotá y por otra parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Escuchemos a la vocera de la Personería de Bogotá hablando sobre las entidades distritales sobre las cuales se abrirá una investigación. Particularmente se inició la indagación preliminar en contra de la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Integración Social. El día de hoy se practicó visita administrativa a la Secretaría de Gobierno y para mañana se tienen programadas 2 visitas administrativas a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Integración Social. Para mañana se tiene previsto la llegada del cuerpo sin vida de este bebé de 1 año y 9 meses aquí al campamento que ocupan 14 comunidades indígenas. Justamente a esta hora se reúnen los voceros de las comunidades indígenas encabezados por los Embera para determinar cuál será el homenaje que se le rendirá a este bebé. Y es que justamente esa es la situación más difícil. 390 niños menores de 5 años se encuentran aquí según la Defensoría del Pueblo y 11 niños se encuentran con enfermedades respiratorias. Con estas imágenes de lo que sucede a esta hora aquí en el campamento de los indígenas en el Parque Nacional, regreso a Noticentro 1 CMI. Gracias, William. Buenas noches. Y por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó un informe a la Procuraduría sobre la situación de los indígenas en Vera que permanecen en Bogotá. Van 5 procesos abiertos por presuntas irregularidades con menores de edad.
Desde el 24 de noviembre, la Procuraduría requirió información a la Secretaría de Salud de Bogotá y de Bienestar Familiar sobre las gestiones adelantadas para la atención de los infantes de la comunidad embera asentada en el Parque Nacional. La Secretaría aún no ha respondido, pero el ICBF advirtió que desde el 30 de septiembre ha hecho presencia permanente. Confirmó el organismo que han abierto 5 procesos de restablecimiento de derechos a miembros de la comunidad embera. 4 de esos procesos son de niños entre 0 y 5 años. 2 procesos son por falta absoluta o temporal de responsables, 2 por omisión o negligencia y 1 por violencia física. Hay 42 casos de atención familiar de emergencia. El Tribunal de Cundinamarca tumbó el fallo que había frenado la aplicación de las modificaciones a la Ley de Garantías. Sigue en vilo la suerte de la Ley de Garantías. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el fallo que impedía la entrada en vigencia de los cambios que hizo el Congreso a esta ley y que fueron incluidos dentro del presupuesto nacional. El tribunal determinó que el Juzgado Tercero de Bogotá, que había congelado la suspensión de la Ley de Garantías, es improcedente y que además debía vincularse desde el inicio al presidente Iván Duque como parte de este proceso. La última palabra la tendrá ahora el Consejo de Estado, que deberá decidir si admite o no la tutela que se interpuso contra las modificaciones a la Ley de Garantías. La Organización Panamericana de la Salud y la OMS recomendaron a Colombia fortalecer el rastreo de casos ante la posible llegada de la nueva variante del COVID conocida como Omicron. No se sabe cuánto. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el asesor internacional de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud habló sobre la necesidad de reforzar los sistemas de detección del coronavirus en momentos en que el mundo tiene preocupación por la nueva variante del COVID. Ahora que los casos son pocos, pero que están ya en aumento desde hace algún tiempo, y especialmente teniendo el riesgo de una variante que puede ingresar, fortalecer la estrategia PRAS como una estrategia vital para contenerlo. En el tema de vacunación, seguir fortaleciendo la vacunación. ¿Qué decirles a las personas que se confían por el hecho de ya estar vacunados? Yo les diría, recordarles que la vacunación es efectiva, pero no como por sí sola no vamos a vencer la pandemia solo con vacunación. O sea, la vacunación es parte de una estrategia integral. La OPS tiene una meta del 40% de la población vacunada antes de terminar el año. Colombia reportó una reducción en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo diario. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.975 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos también bajaron a 13.769. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 36. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 128.473. Recuperados aumentaron con otros 2.053 para un total de 4.907.484. Y las cifras de los últimos días, el comportamiento de la pandemia. El pasado 26 de noviembre, 2.660 contagios, 56 fallecidos. 27 de noviembre, 2.620 contagios, 51 fallecidos. Ayer, 2.196 casos, 43 fallecidos. Hoy, 1.975 contagios, 36 fallecidos. En Bogotá están vendiendo carnets de vacunación contra el COVID-19. Cobran hasta 300.000 pesos por el documento. ¿Cuánto? 300. Al descubierto quedó una red que falsifica carnet de vacunación en Bogotá. Por eso le estoy diciendo, si usted quiere, pues se le puede conseguir. ¿Cuánto vale? Por ahí entre 250 y 200.000 pesos. Por 200.000 pesos le ofrecen a usted 2 mentiras. 200.000 pesos para 2 mentiras. La primera, que le dan el esquema completo de vacunación. Y lo segundo, que suben a la plataforma del Ministerio de Salud todos sus datos. Según los falsificadores, directamente desde los puntos de inmunización se gestiona el documento. Que todo el peso de la ley se ejecute sobre estos falsificadores, porque no es solamente que estén falsificando un documento público, es que están poniendo en riesgo la salud de todos los ciudadanos. Falsificar el carnet de vacunación es el acto más irresponsable e ilógico que puede hacer una persona.
adicional a que es un delito, que puede tener inclusive cárcel. Esta práctica se pone en evidencia justo antes del 14 de diciembre, cuando empieza la exigencia del esquema completo de vacunación. La alcaldía de Bogotá alista el decreto para aumentar en un 10% las tarifas de los parqueaderos en la capital de la República. Ahora el valor máximo por minuto será de 122 pesos. El cobro máximo por minuto pasará de 105 pesos a 122 pesos para carros y para motos de 77 pesos a 85 pesos el minuto. Pues carísimo, pero y si se roban algo no responden. Es decir, la hora para los carros aumentará 700 pesos. La tarifa subirá de 6.600 pesos a 7.320 pesos en parqueaderos en altura o subterráneos. Después de 2 años, de 2 años y medio, esperamos con expectativas que realmente la actualización responda a las necesidades del sector. Las localidades con mayor demanda y donde se cobrará la tarifa máxima serán Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Suba, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Los Mártires y Barrios Unidos. Pues ya uno no le da el bolsillo para pagar parqueadero tanto. Las bicicletas no tendrán incremento, seguirán pagando 10 pesos por minuto. Caos y congestión se presentó este lunes en la sede habilitada por la Cancillería en Bogotá para la expedición de pasaportes. El plan piloto con pico y cédula se vio opacado por el desorden y las aglomeraciones. Con una extensa fila de varias cuadras inició este lunes el plan piloto para el trámite de expedición del pasaporte en la sede de la calle 53 en Bogotá. Algunos usuarios expresaron su inconformismo por la congestión y el desorden. Mucha gente y muchas veces están muy perdidos porque no hay muchas personas que puedan dirigirlos. Mucha demora más que todo en dando el turno. Desorden sí, porque por ejemplo yo soy para renovar, pero dice que se tiene que sacar de nuevo, pero me parece que todo tiene que ser con cita, pues para que no haber todas esas aglomeraciones. Tenga en cuenta que para la solicitud de pasaportes esta semana se entregarán turnos cumpliendo pico y cédula. Mañana podrán asistir los ciudadanos con cédulas terminadas en 2 y 3, el miércoles con cédulas terminadas en 4 y 5, jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9. Acaba de terminar un encuentro de la llamada coalición de la experiencia, de la que hacen parte los exalcaldes Federico Gutiérrez y Alex Char. Definieron la ruta para la consulta del próximo año y lanzaron pullas a la recién nacida coalición de Centro Esperanza. La coalición de la experiencia ahora se llama Equipo por Colombia. Inician una gira por el país este 13 de diciembre en Buenaventura. Frente a la pregunta de permitir el ingreso a esta coalición de otras fuerzas, por ejemplo el Centro Democrático, esto respondieron. Hay diferentes personas de diferentes sectores que han estado, con los que hemos tenido contactos, cristianos, personas del Partido Verde, personas del Partido Liberal. En este momento estamos consolidando nuestros equipos y en su momento veremos cuál es la conformación final de un equipo. Hubo críticas a la coalición de la Centro Esperanza. Es una coalición bastante santista y bueno, esa es la democracia. Y los acuerdos alcanzados por la coalición de Centro Esperanza comenzaron a generar críticas y divisiones en algunos movimientos. Esta coalición no tiene nada que ver con el expresidente Santos, quien no está participando en política. No me imagino a Jorge Robledo reunido con el expresidente Santos. La coalición de la experiencia es una coalición de derecha, es una coalición del continuismo, es una coalición del uribismo. Sobre las listas al Congreso. 2 listas al Congreso, una cerrada del nuevo liberalismo y la nuestra, la lista de la Alianza Verde y otras fuerzas, por ejemplo, Dignidad y la ACI. El nuevo liberalismo ha tomado la decisión de tener su lista propia al Senado, que será cerrada y será cremallera. Entre los verdes afines al pacto histórico hay molestias por la decisión del nuevo liberalismo y piden que la lista del Senado de los verdes también sea parte. Hoy el nuevo liberalismo en cabeza de Humberto de la Calle y el señor Galán nos han dado un portazo y por consiguiente la conclusión forzosa de esto es que el verde irá solo al Senado. Cabe recordar que la decisión institucional del Partido Verde fue delegar integrantes para concertar las listas al Congreso con los movimientos que hagan parte de la coalición de la esperanza, una de ellas la senadora Angélica Lozano.
En Medellín permanece hospitalizado el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, luego de reportar afecciones respiratorias. A través de un comunicado, el Senado informó que el congresista antioqueño tiene neumonía. Permanece hospitalizado en la Clínica El Rosario de Medellín y ahí permanecerá al menos 3 días. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que el viernes arranca la mesa de concertación para fijar el aumento al salario mínimo. Las partes tienen un primer plazo, el 15 de diciembre, para lograr acuerdo. La negociación salarial que comienza el próximo viernes tendrá en cuenta este año la alta informalidad y la pobreza. Lo único que yo digo es que hoy los derechos de los trabajadores se seguirán respetando. El ingreso, la pérdida del ingreso de los trabajadores se respetará y eso es lo que hará el Ministerio de Trabajo. El salario mínimo, que en el año 2018 era de 781.242 pesos mensuales, fue subiendo año tras año y actualmente está en 908.526 pesos. Con un aumento de 5% equivalente a la inflación, subiría a 953.000 pesos. Previo al inicio del aumento de salarios, el ministro de Trabajo reveló que se han recuperado a la fecha 1 millón de los empleos formales perdidos durante la pandemia. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. La acción de Nutresa reportó una alza histórica. En el primer día de oferta pública de adquisición de acciones no se presentaron oferentes. El mercado financiero en el país sigue en proceso de valorización en sus acciones, pero principalmente por el grupo Nutresa, que sigue marcando la pauta tras la oferta pública de adquisición que se puso en marcha este lunes en la Bolsa de Valores de Colombia. Al cierre de la jornada no se reportaron solicitudes de oferentes sobre la OPA para hacerse a la compañía de alimentos en un proceso normal que apenas está comenzando. Tiene un plazo durante el cual se van a recibir en estas 5 comisionistas de bolsa las aprobaciones de sus clientes y una vez se cierre este plazo tendrá que hacerse las cuentas y decidir si eventualmente se extiende otro plazo más, otros 30 días, para que llegado ese plazo final el Grupo Gilinski le pague a los inversionistas que aceptaron vender sus acciones. Sin embargo, la acción sigue subiendo y este lunes en el mercado accionario llegó a 29.400 pesos, lo que representó un alza de 4,07% frente al cierre del pasado viernes. Esta noche quedó aprobada la integración de las bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia. El anuncio fue hecho por el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, al destacar la integración del mercado de capitales con Chile y Perú. Se dará apertura a una holding regional que fortalecerá las inversiones del mercado integrado de valores. Significa mover las fronteras y tener una ambición todavía más grande para el desarrollo del mercado de capitales colombiano y de la región. Y ahora, con todos nuestros productos y con la colaboración de nuestros colegas de Perú y de Chile, llevar ese mercado de capitales a todas las empresas y a todos los inversionistas. Cada país tendrá que trabajar en su política de regulación para las operaciones del mercado integrado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,21% a 1.347 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,48% a 21.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 3,38% a 7 pesos con 44 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 49.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,33% a 2.595 pesos. El director de Crédito Público, César Arias, reveló detalles de una billonaria operación en los mercados financieros con la que Colombia garantiza la financiación de parte de los gastos del próximo año. De esta manera, el gobierno adelantó una operación que realizaría en mayo de 2022 para ir garantizando los recursos de financiación del próximo año. La operación de 5 billones de pesos en el mercado financiero le representa al país una reducción en el pago de la deuda solo en amortización de 14,6 billones a 9,6 billones de pesos. Es mejor anticiparse, dado que posiblemente el próximo año sea un año de mayores tasas de interés, no solo internacionales, sino también acá en Colombia, con el proceso de incremento gradual que se está dando a través del Banco de la República. El país tendrá un menor déficit fiscal al proyectado inicialmente de 8,6% para 2021. El dólar cerró al alza.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.010 pesos con 98 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.860 pesos. Un euro cuesta 4.553 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.33. El azúcar se transó en 19,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.85. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.95. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.595 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Las 12 ideas de sostenibilidad que se hicieron realidad apostándole a la transformación del país en Exposible Colsubsidio 2021 fueron homenajeadas al ser empresas que además de generar valor económico, logran un impacto social positivo. Exposible es un reconocimiento para las empresas que tienen un aporte significativo en términos sociales y de sostenibilidad en el país. Reafirma nuestro compromiso social, nuestra misión y nuestro enfoque de trabajo. Suyo es una empresa que tiene un enfoque en potenciar el valor de los hogares de las comunidades de bajos ingresos a través del desarrollo de tecnologías en procesos de titulación y formalización de propiedad. Exposible es una gran oportunidad, es una gran ventana que tenemos para poder divulgar nuestro proyecto. El proyecto de Naturleche consiste en una certificación grupal orgánica de leche con el objetivo de beneficiar al productor primario. Esentia es una empresa colombiana del grupo Ecopetrol. Somos productores y comercializadores de resinas plásticas, en especial el polipropileno, master batch y polietileno. Exposible, a través de Colsubsidio, genera todas estas oportunidades de visibilizar buenas prácticas en materia de sostenibilidad. Y este país necesita que se puedan replicar esas buenas experiencias. Desde la concepción de Exposible, Colsubsidio ha logrado consolidar una comunidad empresarial que a la fecha cuenta con más de 1.400 empresas registradas.